Ujú. Ok. Bueno, entonces damos inicio a esta tertulia literaria La Ambulante con el escritor Fabián Soberón de la Argentina, de Tucumán. Nosotros tuvimos el agrado de recibirlo en el año 2016, el 26 de febrero del 2016, en nuestra sala. Y ahí, en ese momento, nos leyó, nos comentó de su libro Ciudades Escritas, y realmente, digamos, dejó una muy buena, muy interesante impresión digamos, de su manera de ver el mundo, de su forma de ver el mundo. Yo lo puedo introducir un poco más o menos prácticamente de la misma manera que lo hemos introducido hace unos años atrás, pero él seguramente podrá incluir un poco más de su vida en el transcurso de la velada. Fabián Sobrona es argentino de Tucumán, escritor, crítico, licenciado en Artes Plásticas y técnico en sonorización. Profesor en Teoría y Estética del Cine en la Escuela Universitaria de Cine, Comunicación Audiovisual y Comunicación Visual Gráfica en la Facultad de Filosofía y Letras. Revistas nacionales e internacionales han publicado sus ensayos sobre literatura, arte, música, filosofía y cine. Colabora en diversas revistas argentinas y es miembro del Consejo Editor de la revista Imacopagia en Buenos Aires. Ha dictado talleres de escritura en Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires. Entre sus libros, La Conferencia de Einstein, Vidas Breves, El Instante, Mamá, Vida Breve de Soledad Rodríguez, Ciudades Escritas, 30 entrevistas. Y sigue. Y lógicamente en estos momentos nos presentará su nuevo libro, que de camino ya me enteré que ni siquiera ya es su último libro, sino que hay más, yo voy adelantando, ¿no? Que se llama Edgardo H. Berg. Y es un libro, a mi criterio, muy interesante en el sentido de que, como lo ha hecho en escritos anteriores, en libros anteriores, Fabián nos acerca a la ficción, a la realidad, y la realidad a la ficción. Y en cierto momento uno termina sin entender cuál es la realidad, cuál es la ficción. Y posiblemente con eso nos atrapa a todos cuando nos ponemos a leer sus libros, sus historias. Fabián, adelante, cuéntanos un poco. Y Bueno, buenas vemos el tardes. Carlos. Buenas tardes, gracias Carlos por esta invitación. Es un gusto para mí estar de nuevo en la tertulia. Recuerdo con mucho cariño y tengo un recuerdo entrañable de aquel encuentro que pudo ser presencial en ese momento. Yo estuve ahí en la sala de la tertulia en Köln, en Colonia, y me sentí muy a gusto y recuerdo que hablamos de ciudades escritas y hablamos de la escritura de crónicas y la escritura de ciudades en ese momento, ¿no? En particular. Además, yo estaba escribiendo, mientras participaba de la tertulia en esos días, estaba escribiendo un libro de crónicas también sobre Alemania y un libro de... Hola, hola, ¿cómo estás, Miriam? Y, y un libro de crónicas sobre ciudades europeas. Y lo recuerdo vívidamente y para mí fue una estancia muy, muy agradable, muy grata. En esta oportunidad, tal como vos dijiste, vamos a hablar de este libro, que es Edgardo H. Berg, que se publicó en marzo de este año. Lo publicó la editorial La Papa, que es una editorial de Tucumán y que publica libros de autores argentinos y que se distribuyen en toda Argentina y que en esta oportunidad, gracias a ustedes, podemos llegar a que lo vean, lo escuchen, vean o escuchen la grabación de esta tertulia, escuchas de distintos lugares del mundo, y para mí es muy grato que esto que se pueda hacer. Tal como vos dijiste, el libro de Edgardo Echeverri es un libro que trabaja las relaciones entre
lo que podemos llamar de manera convencional la realidad, o los relatos que tienen que ver con la realidad, o sea que podríamos pensar en la crónica como una posibilidad de ese relato sobre lo real, y la ficción propiamente dicha. Ahora bien, en ese diálogo, o en esos diálogos en plural, entre las distintas formas de la ficción y las distintas posibilidades de abordaje de la realidad, se produce una mixtura, un cruce de géneros, podríamos decir así, en el que se arman, digamos, efectos, o se producen efectos, diría yo, efectos desde la ficción sobre los relatos de la realidad, y efectos de los relatos que podríamos decir que son sobre hechos reales, sobre la ficción. Y esto fue algo que yo busqué, digamos, con interés, lo busqué, lo trabajé de esta manera. Trabajé, por ejemplo, la incorporación de personajes de la historia argentina o latinoamericana o internacional. Busqué que esos personajes estuvieran incluidos en las conversaciones que tienen los personajes de los cuentos. Esto significó entonces que estos personajes que tienen un pasado anclado en la realidad ingresaran como personajes propios de la ficción. Si bien es cierto que son personajes que nosotros podemos reconocer como personajes de la realidad. Ahora bien, cuando ingresan en un cuento, se convierten inevitablemente, por el recorte que hace el autor, en este caso yo, por el recorte, se convierten inevitablemente en personajes de la ficción, porque es un texto literario, es un texto que está elaborado desde una idea de la ficción. Entonces ahí me parece que surgen, y esta fue mi vocación, surgen distintas capas de ficcionalización, distintas capas de ficcionalización. ¿Por qué? Porque hay, yo diría, una capa que es ficcional, o sea, que es un relato ficcional, que está más próximo a lo que podríamos llamar un relato real, un relato de la realidad. Y hay una capa que está arriba, al final de la montaña, en la parte más alta de la montaña, que es un relato ficcional en un sentido pleno, podríamos decir así, ¿no? Una fabulación completa, si uno quiere mirarlo de esta manera. Y en ese arco, entre el relato ficcional que está más próximo al relato de la realidad y el relato ficcional que es plenamente ficcional, hay una serie de capas que se arman con las superposiciones o con los cruces, estos que mencioné. De manera tal que, bueno, el libro trabaja eso. Hay que decir también que el personaje del que yo partí es una persona que tiene un nombre propio, tiene un domicilio real, vive en la ciudad de Mar del Plata, se llama Edgardo H. Berg, Edgardo Horacio Berg, por eso el uso de la H, vive en la ciudad de Mar del Plata, es profesor universitario, es un crítico literario, ha publicado libros. Y bueno, yo partí de esa persona, de algunas de las historias que él me había contado, de algunas de las vivencias o de los relatos que recibí de su boca, para empezar a tramar estos relatos que trabajan de esta manera, ¿no? Como ya expliqué. Me parece que estás con el micrófono, ahora sí. Sí, ahora me he dado cuenta de mi faux pas. O sea que tú tomas digamos, el personaje que es real, digamos, lo acercas a la ficción. Ujú. Eh, en parte se ve, por ejemplo, digamos, de personajes que son realmente personajes porque posiblemente a nivel eh, no podían convivir con el momento, ¿no? Pero en este caso tú tomas a alguien que realmente eh, es una persona actual que posiblemente él mismo podría haber sido partícipe de este libro en forma real y no ficticia. Ujú. Exactamente, sí, sí. Es decir, mi idea concreta fue partir de la idea de escribir o de la posibilidad de escribir una,
una biografía, ¿no? Una biografía de alguien que vive actualmente y que, bueno, yo podría contar su vida. Ese fue el objetivo primero, es decir, la idea de contar la vida, como si alguien pudiera contar la vida de una persona que existe, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la idea de la biografía, fui torciendo, fui cambiando el rumbo hacia la ficcionalización. Y cuando empecé a armar los relatos, claramente, con esta estrategia de ficcionalización, acumulativa, podríamos decir así, claramente empezaron a combinarse los procedimientos y a cambiarse las orientaciones o el sentido de lo que estaba contando. Entonces, cuando yo trabajé directamente con la idea de las capas ficcionales, directamente, me pareció que Edgardo tenía la oportunidad de leer el libro, de leer los cuentos y de dar una opinión. Y la opinión de Edgardo fue muy, muy importante porque en realidad Edgardo se dio cuenta rápidamente, porque él conoce algunos hechos de su vida mejor que yo, o creo yo que los conoce mejor que yo, él pudo decir que con acierto, digamos, con cierta certeza, ¿no? Que yo claramente había empezado a fabular, había empezado a combinar algunos datos de su biografía, algunas experiencias que él me había contado en encuentros personales, cómo esos, bueno, estaba virando, estaba convirtiéndose claramente en una ficción. Ahora bien, el libro está compuesto de 14 cuentos. Hay 14 cuentos con el mismo personaje que es Edgardo H. Berg. Cuando yo armé el libro, pensé que era muy importante que el propio Edgardo, de carne y hueso, diría el filósofo Miguel de Unamuno, el propio Edgardo escribiera un prólogo, o sea, un texto introductorio a estos cuentos. Y pensé que él podía tener él podía escribir en ese prólogo su propio testimonio, su propia opinión sobre esta operación de enmascaramiento que yo había hecho, de sucesivos enmascaramientos, a partir de la vida de él mismo. Y es así que el libro incluye un prólogo escrito por Edgardo H. Berg, donde él hace una serie de reflexiones sobre dónde nos conocimos. Y él sitúa el primer, o una de las grandes conversaciones, digamos, que él manifiesta así que son unas conversaciones reveladoras para su propia vida, en Alemania precisamente. Él sitúa una de las conversaciones en Alemania. Entonces, el libro tiene los 14 cuentos y tiene el prólogo, escrito por Edgardo H. Berg, y además tiene un epílogo en el que hay una persona que se llama Arturo Serna, que también tiene que ver con esta idea de la ficcionalización, ¿no? Escribe una opinión que en la mayor parte del texto no coincide con algunas de las afirmaciones que yo hice como autor del libro sobre el propio Edgardo H. Berg, e incluso se arroga Arturo Serna conocer más en profundidad a Edgardo H. Berg que yo, autor del libro. Entonces, hay una especie de tensión que yo busqué trabajar en el libro entre el prólogo y el epílogo, e incluso con las historias que están incluidas en los cuentos, ¿no? Con las historias que traman, que organizan los cuentos. Ese fue el trabajo estructural, digamos, o la propuesta estructural en la construcción del libro. ¿Podrías acercarnos una parte de, digamos, un texto en el cual, digamos, se ve en forma explícita ese juego Sí, ficción, realidad, realidad, ficción? sí, sí, claro. Voy a demorarme un minuto en traer el libro, un segundo en realidad, traigo el libro y Vale. regreso. ¿Sí? Bien, acá estoy. Okay. Voy a leer un fragmento del primer cuento del libro, que se llama El Gordo.
En este cuento aparecen el personaje de Edgardo H. Berg y también el personaje de Arturo Serna. Es un encuentro entre ellos en la ciudad de Mar del Plata. En ese encuentro mantienen un diálogo mientras esperan a un personaje, ¿no? A una persona que están esperando que llegue a ese encuentro y están dialogando al frente del casino de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia en Argentina. Y entonces dicen lo siguiente, ¿no? Dice el texto lo siguiente. ¿Cómo se llama tu amigo? Te voy a presentar a mi mejor amigo en la ciudad, mi único amigo en realidad, dice Edgardo H. Berg, ¿no? Edgardo hizo un silencio, se puso una mano cerca de la boca y señaló las líneas blancas para cruzar la calle. Se llama Carlos Escudero, dice Edgardo. Durante toda su vida trabajó en el casino. Durante todas las noches de su vida miró las malditas fichas. Es un tipo grande ya, pero piensa como un vanguardista, como un joven que acaba de descubrir la Nouvelle Vague. Es un tipo genial, tuvo una sola mujer, Luciana, pero desde que ella murió deambula solo por la costa con un cigarrillo colgando de su boca como un sonámbulo por las noches de neblina. Si esto fuera Londres y yo fuera inglés, te diría que Carlos es una especie de William Turner que ha abandonado la pintura. ¿Pintaba? Le pregunta Serna, ¿no? No, pasaba películas, le dice Edgardo. Y entonces yo le digo William Turner por su obsesión por la luz y por la neblina, nada más. Antes de que muriese Luciana, pasaba películas en un tugurio de la Perla. Todo lo que sé de cine lo aprendí con él, dijo Edgardo, con un tono de alegría y de reconocimiento. Lo esperemos en la puerta del casino. Pasaron unos minutos. Qué raro, ¿qué pasa? Preguntó Serna. Se está demorando. Berg estaba ansioso. Para mejorar la espera empezó a hablar de su amigo. Carlos, se refiere a Carlos Escudero, el amigo que están esperando. Carlos me contó una de esas largas noches que en el casino conoció a Cook. ¿A quién? A Cook, a John William Cook. Dice que el gordo venía todos los fines de semana a Mar del Plata. ¿A qué? Era un jugador compulsivo. Dice que apareció una noche solo, con la panza enorme. Caminaba con dificultad, miraba a todos lados y saludaba al que se le cruzaba. Esa noche se acercó a la barra y sacó un cigarro negro. Un habano, exactamente. Sacó un habano y con la gracia de un dandy sudamericano pidió un whisky. ¿Cómo tomaba whisky el gordo? Whisky y cocaína. Un cóctel perfecto. Esa noche jugó un poco y se esfumó temprano. Se fue al hotel y no volvió hasta el próximo fin de semana. Y a partir de esa noche se repitió la visita. Después de un par de fines de semana, todos lo conocían, hasta lo esperaban. Si no venía, los empleados del casino se preguntaban por qué no había venido. Dice que a veces aparecía con los amigos, chupaban toda la noche y jugaban y después se iban con las minas fáciles del casino. Un día el gordo vino con mucha guita, parece que había cobrado por esos días. Jugó toda la noche y perdió hasta el último centavo. Pidió fiado, solo porque sos vos, dijo el gerente, y le fiaron. Y el gordo comenzó a sudar y perdió todo de nuevo. Después se escondió en el cuarto interno. Se daba fuerte con la cocaína. Era un cuarto preparado para los arreglos, los quilombos y las coimas. Todos los casinos lo tienen. Y el gordo volvió mareado, con los ojos perdidos. Parecía un elefante con sueño. Esa noche lo vinieron a buscar. Dicen que mandaron gente del gobierno. Aparecieron dos matones como a las 6 de la mañana. El gordo estaba tirado en un sillón, drogado y dormido. Se lo llevaron en andas. El gordo decía frases inconexas y movía los brazos en el aire con los ojos cerrados. No se le entendía nada. Y los tipos lo cagaron en un falcón negro, lo cargaron en un falcón negro y se lo llevaron. A partir de esa noche, el gordo Cook desapareció por unos años. Dicen que Perón lo conminó. O dejás de ir o te vas del partido. Y el gordo entendió que no debía venir a Mardel, pero la promesa duró solo un tiempo. A los 2 años volvió un poco arruinado, con mucha guita. Se apareció con dos amigotes y se tomaron todo, y se jugaron todo. Por supuesto que el gordo después pasó al cuarto interno del casino y se dio con lo que tenía. Y así unas semanas hasta que desapareció de nuevo. Edgardo hizo una pausa, miró hacia la Plaza Colón
y se pasó la mano por la quijada. Qué raro que no venga, dijo. ¿No le habrá pasado algo? Mientras Edgardo hablaba, vieron cruzar por el centro de la plaza a dos hombres estrafalarios con sombreros grandes que parecían mexicanos. La aparición de los turistas los distrajo por un momento. Mirá, Arturo, retomó Edgardo, aquí viene de todo. Yanquis despistados, mexicanos que creen que esto es un Acapulco argentino, alemanes de clase media, artesanos que buscan el mango. Desde los lustrabotas hasta los ricachones pasan por aquí. Mar del Plata es la casa de los que vienen a revolcarse con una puta o a gastarse la guita en el casino. Creen que el casino puede cambiarles la vida en una noche. Carlos siempre decía que la guita es el símbolo de Mardel. Mardel. Todo el mundo viene por guita aquí. Mardel es una especie de Cuba para los porteños. Lo único que tienen en la cabeza es la guita y las putas. Por la noche se van con una mina y a la mañana caminan por la playa con la esposa y los hijos. Y además, los porteños creen que Mardel se termina en la Bristol. Edgardo se cayó. Serna le propuso que fueran hasta un café de enfrente. Y Edgardo dijo que si su amigo venía no los iba a encontrar. Bueno, dijo Serna, entonces sigamos acá. Hacía media hora que estaban parados en la puerta del casino. Las tenues luces de la plaza parecían mínimas luciérnagas. Edgardo estaba un poco incómodo y golpeaba su pierna con un dedo, rítmicamente. ¿Y qué pasó con Cook? Dijo Serna para aliviar la tensión. El gordo no volvió más a Mardel. Después que murió, Carlos se enteró de que el gordo viajaba a un hotel de Positos en Uruguay. Dicen que iba a darse con cocaína. Y la última vez el dueño del hotel no estaba. Y dicen que ese día escribió unas líneas. En medio del éxtasis y de la locura, se sentó en la habitación del hotel y escribió unas líneas. Imagínate, la mesa, la cocaína tirada sobre la mesa, el silencio enloquecedor de la mañana, el tipo solo, el cáncer ya le quemaba los huesos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Nada, dijo Edgardo, nada. Se daba con la cocaína y volaba el gordo. El sueño de todo gordo, ¿no? Volar. El gordo volaba con la cocaína y enloquecía, aunque sea por una hora, el gordo enloquecía. Y entonces tomó el papel y escribió: el peronismo es un gigante invertebrado y miope, escribió. Son las últimas palabras del gordo. El tipo está solo y escribe con unas líneas de cocaína en la panza y en el cerebro. El tipo escribe las últimas líneas para el peronismo. Qué final, loco, qué final para el gordo. Un final de película, dijo Serna. Sí, como en un policial negro. Carlos Escudero no llegó. Edgardo bufó y despotricó contra su amigo ausente. Atrás, la noche se coló entre los edificios de la ciudad. Caminaron hacia la costa y vieron los vagos reflejos de la luna en el agua oscura. Se despidieron. Edgardo le pidió que se encontraran otro día. Serna asintió y se quedó con las ganas de conocer al hombre que había visto en las noches pasadas del casino, a John William Cook. Interesante la trama, sobre todo por el hecho de que aparte el, dentro de la tónica está temas que son tangenciales al tema social, a la política, al- a la cuestión psicológica de cada uno de los personajes, ¿no? Ujú, Este, el, este señor, eh, este señor Cook, ujú. este, eh, también fue un personaje real, Así es. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa descripción tan, tan exacta de esa personalidad tiene que ver con la realidad de esa persona, ¿no? Porque Ujú, ahí puede que haya una especie de correrse un poco para que digamos, de la realidad para que el personaje resalte más. ujú. O sea, está describiendo una cuestión social, política, humana, ¿no?
pero hasta qué punto el traje que le has puesto a ese personaje es un traje tan de él. Bueno, ahí yo trabajé claramente a partir de un estudio histórico del personaje. Yo había leído por esos años, cuando escribí este cuento, dos biografías sobre Joe William Cook. Había estudiado la figura de Cook, había estudiado el contexto de aparición de Cook. Y a decir verdad, cuando leí las dos biografías de Cook, pensé que ese personaje era un personaje literario. Por ese trayecto que tiene Cook, que como ustedes recordarán, Cook fue un militante de la izquierda en los años 50, en los años 40 en realidad, y en los años 50 en Argentina. Y es alguien que se convierte en peronista, que empieza un diálogo, que viene de la izquierda, ¿no? Pero empieza un diálogo con Perón. Y de hecho se convierte en el secretario de Perón, en el representante de Perón, ¿no? En los años que Perón está en el exilio. Y a mí me llamó la atención en las dos biografías que leí, que las dos biografías hicieran alusión a este momento o a estos momentos de la vida de Cook en los que él se sale de la vida de militante y empieza una vida paralela al de la vida pública, quiero decir, que es su vida privada y su relación con la cocaína y con el juego. Esto está referido en las dos biografías. Incluso están narrados los viajes en los que él iba a Mar del Plata, las fechas tentativas en las que él estuvo en Mar del Plata, los meses en los que estuvo en Mar del Plata, y el hecho de haber también tenido una conversación con Perón, digamos, sobre este asunto, y la idea de que era un referente, imagínense en ese momento era el representante de Perón en Argentina, y era la figura visible del peronismo en la Argentina, insisto, cuando Perón estaba en el exilio. Y a mí me pareció fascinante pensar que en esos momentos en que él está drogado, ¿m? Además que es una droga nueva, ¿no? Quiero decir, para los años esos, hoy en día nosotros todos sabemos lo que es la cocaína, pero esos años era una droga nueva y era una droga cara, que él en esos momentos hubiera escrito estas líneas, que estas líneas son efectivamente escritas por el propio Cook, ¿no? Esta idea de que el peronismo es un gigante invertebrado y miope, que es una definición concisa y problemática del peronismo, pero yo ubiqué ahí en uno de esos momentos esa escritura, y me pareció que esa escena era clave para componer el cuento, para pensar en alguien que estuviera refiriéndose a Cook. ¿M? Y luego generé el otro relato, que es el relato que estructura el cuento, donde trabajé con el personaje de Edgardo Berg y con la idea de la espera, ¿no? Porque el cuento funciona, como me dijo un escritor amigo, como un cuento dentro de un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Son tres cuentos que se arman, o en todo caso tres relatos que se imbrican y que se relacionan, ¿no? La espera, o sea, el relato de la caminata, el paseo de Arturo Serna y de Edgardo Bacheverg, que deambulan por la ciudad de Mar del Plata, eh, en un paseo con conversaciones, con un diálogo crítico. Luego está el relato de la espera, y durante la espera es que aparece este tercer relato, que es el relato sobre Cook. Entonces, el cuento está armado de esa manera, y ahí claramente aparecen las relaciones que yo decía, de las que hablábamos vos y yo, Carlos, al comienzo, Sí. esos cruces entre ficción y un relato que se refiere a lo real. Ahora, como vos señalaste en un momento, ese relato de lo real claramente está trabajado con una estrategia de la ficción, no con un falseamiento, quiero decir, no con la idea de que la ficción es sinónimo de mentira, sino con la estrategia del relato escénico, lo que el propio Edgardo Echeverri llama, como crítico literario, relato escénico. La idea de sintetizar en una escena o en un conjunto de escenas las acciones de un sujeto, de una persona. Y eso es lo que hice ahí cuando ellos cuentan, cuando él cuenta en realidad, cuando Edgardo Berg cuenta las escenas de Cook en el casino. Disculpa, estaba tratando de que ingrese Miriam también. Sí, yo, digamos, lo veo también un poco en ese sentido, porque, digamos, las imágenes que uno va percibiendo, son imágenes, por un lado, en ese personaje especial, son imágenes reales, porque son, digamos, imágenes documentadas.
de esa persona, ¿no? Por otro lado, la pregunta que yo me he hecho en ese momento es hasta qué punto esa realidad es real y esa ficción es ficción, ¿no? Porque yo en ese personaje encuentro ciertas cuestiones que van y no van. O sea, yo veo, por ejemplo, digamos, en mi pasado en la Argentina, por ejemplo, encontrar, digamos, en la década del 70, encontrarme, digamos, ciertos personajes de la política, de la sociedad y demás, encontrarlos en lugares en los cuales yo no hubiera esperado que aparecieran, porque ellos Ujú, representaban algo diferente, al menos hacia la gran masa del pueblo, ¿no? ujú, Pero estaban ahí sin ningún problema, qué sé yo, dirigentes gremi- eh, gremiales que estaban peleando con el gobierno por, por, por los derechos de los tra- eh, trabajadores en un cabaret tomando su whiskycito, qué sé yo, o sea, como diciendo, choca, ¿no? Choca ujú. y ese choque yo lo viví en forma real. Entonces, por eso mi pregunta va a ese nivel, este, o iba a ese nivel. ¿Cuánta realidad hay en eso? ¿Cuánta ficción hay en eso? ¿Es una forma tuya de entrelazar esa trama del del personaje real con la ficción? Bueno, ahí lo primero que pienso es que efectivamente Cook fue al casino, efectivamente Cook se drogó, efectivamente esa relación con la droga está documentada, es decir, hay testimonios que lo certifican, y eso no es una invención mía como autor, sino que eso ocurrió. Ahora, ¿qué día y a qué hora ocurrió? Es algo que nosotros no podemos certificar, o al menos yo no puedo certificar, y en este momento no lo recuerdo si es que la biografía las biografías que yo leí dicen a propósito de esto que en qué fecha fue, ¿no? De cualquier manera, lo que sí hice fue imaginar cómo era esa escena de la ingesta de la droga, y claramente la situé en un cuarto dentro del casino, y Ujú, ahí hay un desplazamiento, que es el desplazamiento del relato escénico que comentaba hace un momento. Ahora bien, aunque esto sea efectivamente producto de una elaboración ficcional, en el sentido de que está trabajado con la idea de escena, sin embargo, a mí lo que me interesó mucho, cuando lo escribí, quiero decir, me interesó mucho el efecto que produjo, porque a varios lectores les llamó la atención descubrir, por un lado, este costado oscuro del militante, sobre todo de esta persona, de Cook, y por otra parte generó una especie de negación de parte de otros, quiero decir, no querían ver o no querían leer o no querían encontrar esa faceta de este personaje. sí. E incluso fueron más allá. Una lectora, esto ya lo conté en una entrevista, una lectora se permitió enviarme una carta a mí como autor del libro para pedirme que yo dejara de hacer circular este texto, ya que sostenía que la imagen que da el cuento de John William Cook es mancillada, está siendo manchada públicamente, y que yo no podía, me dijo en la carta, tratar de esa manera, aunque fuera escrito de esta manera, digo, tratar de esa manera a un personaje público. Y ahí yo pensé lo que dice Ricardo Piglia, el escritor argentino, el escritor y crítico argentino, Ujú. a propósito de esto que él llama los efectos de la ficción en la realidad. Ya no en la realidad dentro de la literatura, sino en la realidad de los lectores. Es decir, cuando alguien lee ficción, cuando nosotros leemos ficción, nosotros leemos con distintos propósitos, ¿no? Es decir, leemos porque nos da placer, o podemos leer porque queremos aprender algo de lo que leemos, o podemos sentir cierta identificación con los personajes. Es decir, hay distintas razones por las cuales los lectores dirían que leen ficción. Ahora bien, hay un efecto que es el efecto, digamos, de un efecto de cuando la verosimilitud se convierte en verdad, o puede ser leída como verdad,
que sorprende que algunos lectores lo comenten o lo digan así, porque me parece que justamente la construcción de este personaje en este cuento, evidentemente, digo por los efectos que generó en las lecturas, a eso me refiero, evidentemente eh, convenció a ciertos lectores de que esto había ocurrido de esta manera, y además convirtieron el armado, esa composición de verosimilitud, y la leyeron como algo verdadero. Y ahí, cuando es leído como algo verdadero, o sea, se pasa de la verosimilitud a la verdad, me parece que puede generar efectos como los que ya me mencioné en esta lectora, es decir, alguien que siente que este cuento puede generar una imagen negativa, puede enseñar algo que no debe ser enseñado, puede mostrar algo que no debe ser mostrado. Entonces, eh, eso me parece notable cuando nosotros escuchamos o vemos que lectores opinan a propósito de los personajes como si fueran personas reales. Y ahí deja de ocurrir este distanciamiento que inevitablemente ocurre en algunos casos, o en muchos casos, este distanciamiento que al mismo tiempo que nos fascina la ficción, sabemos que es ficción, ¿no? Y a mí precisamente ese efecto de confusión entre lo ficcional y lo que es escrito a partir de lo no ficcional, y a su vez lo que puede ser recibido como no ficcional, que es otra cosa, es lo que me interesó trabajar en el libro. Y por eso la carta de esta militante peronista, la carta en papel que me mandó, yo lo recibí como un premio, como un gran premio como autor, que alguien se hubiera sentido ofendido por una ficción. Pero bueno, pero lo que sucede, lo que yo había dicho en la introducción, eh, que claro, hay cosas que son más que ostensibles. Por ejemplo, este, si, si este personaje, Edgardo H. Berg, está esperando Ujú. y a encontrar una persona, el señor Edgardo H. Berg en aquel momento habrá tenido ¿cuántos años? ¿10 años? Por ahí, ¿no? O sea cuando cuando No, este, no, no, cuando no, el, no, pero perdón, perdón, quiero decir algo. Los cuentos están situados cercanos a la actualidad. Entonces, el relato con que más razón, con cuenta, más razón, con el más relato que razón. cuenta Edgardo Achever, perdón, el relato que cuenta Edgardo Achever es un recuerdo de un amigo que es mayor. Es el Ajá. recuerdo de un amigo que es mayor. Es decir, el amigo que le contó la historia a Edgardo se llama Carlos Escudero y está citado en el cuento. De hecho, esa persona a la que esperan. Y esa historia la recibió Escudero por haber trabajado en el casino en esos años, quiero decir, ¿no? Ujú. Ok, porque eso, a mí me pareció una cuestión, digamos, eh, se entiende de que esos dos personajes no pueden haber existido en el mismo momento, pero claro, se trata de un relato dentro del relato, Exacto, exacto. ¿no? Entonces ya ahí tiene que cambiar mi forma de ver, Ujú, interpretar la situación, ¿no? Darme cuenta ujú. que me estás acercando, digamos, la historia de una forma diferente a la cual yo pensé de que lo hacías, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, es un relato dentro de un relato, y en realidad es un relato que surge en la espera. Quiere decir, es un relato que surge en la espera y es una evocación. Es decir, es una manera también de hablar del amigo, porque Edgardo espera a su amigo que no llega, al final del cuento se sabe que no llega, y en esa espera, una forma de evocar, de traerlo al amigo, es recuperar una historia que le contó el amigo, que para el amigo y para Edgardo que recuerda la historia del amigo, la historia que contó su amigo, quiero decir, es una historia mítica. ¿En qué sentido? Es una historia que funciona como una especie de rumor entre dos amigos que comparten ese código y que comparten ese secreto, como si se estuvieran contando un secreto a propósito de un personaje célebre y de un personaje, como digo, casi mitológico dentro de la militancia peronista. Y en este sentido funciona como el revés de la historia, ¿no? La literatura como el revés de la historia, es decir, no hay que necesariamente reproducir lo que se entiende como verdad histórica en la literatura, sino que la literatura puede presentar interrogantes o entradas diferentes a aspectos del pasado que o son desconocidos o son misteriosos, o hay que descubrir qué es lo que pasó, ¿no? O hay que pensar qué es lo que pasó. Entonces, a mí también me interesa eso, ¿no? En relación con la escritura sobre lo real, quiero decir, desde la ficción. Ujú.
Muy bien. Eh, Quisiera preguntar si alguien tiene, de los oyentes, tiene interés en formular alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Está invitado en este Hola, momento. buenas tardes. Hola, Milena. Soy Milena, ¿qué tal? Yo sí quisiera hacer una pregunta. Em, Respecto a este libro y a otros, que es una pregunta que suelo hacer porque yo trabajo en contexto clínico con literatura. Yo soy psicopedagoga neuroclínica. Eh, Cuando escribís los libros, ¿lo haces pensando en alguna característica de tu público? Bueno, Milena, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar y por tu pregunta. Bueno, a ver, yo creo que hay una figura de lector que se me apareció cuando escribía este libro en particular, y creo que tiene que ver con un tipo de lector que no sé si podía mientras lo escribía, quiero decir, pero, dibujarlo completamente, pero sí hay una característica que creo que esperaba que compartiera ese lector eh, que yo tenía en mente, y es la idea del juego, la idea del juego. Porque el libro, como yo conté hace un momento, está armado, casi diría como un juego. ¿En qué sentido? En que hay una serie de claves con las que hay que tratar, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el prólogo está escrito por el propio Edgardo Echever, que es personaje del libro, y claramente hay un juego entre lo que él dice y lo que se dice sobre él en el libro, en los cuentos. Y luego hay un epílogo en el que otro personaje que algunos quizás saben que es un heterónimo que yo construí, que yo elaboré, que es Arturo Serna, escribe un epílogo en el que contradice algunas de las cosas que se dicen sobre Berg en los cuentos, suponiendo que los cuentos no sean cuentos sino crónicas. Entonces, esta idea de relacionar los textos de distinto tipo digamos, de provocar una entrada y salida de los personajes, ¿no? Una especie de desborde de la literatura, desborde de la ficción, o también podría verse al revés, como un desborde de la crónica, para mí implica, como autor, y pensé en este lector a propósito de tu pregunta, implica la idea de juego. No sé si a esto es a lo que te referías, Milena, si sobre esto es lo que querías preguntar, o quizás hay otro aspecto al que quieras referirte sobre lo que yo no dije nada. Es exactamente sobre lo que contestaste, estaba preguntando, y usaste un término que para mí, por el uso que yo le doy a la literatura, porque más allá de ser lectora, Ujú, también lo uso en contexto clínico, esto del juego. Eh, He trabajado con libros de autores argentinos, con ujú, adolescentes, y donde hay libros, hay frases, títulos, capítulos, pasajes, en donde abren este espacio de juego que permite el juego no solo con la literatura, sino con la identificación, ya sea de una ujú. situación, de una emoción, de lo que le despierte al lector, y por eso yo preguntaba si había alguna intencionalidad de parte Bien. tuya al escribir. Sí, sí, sí hubo una intencionalidad, y de alguna manera diría que a propósito del juego incluso, había un interés también en desacralizar a partir del juego, o el de desmontar ciertas ideas sobre ciertos personajes. Y también hay un juego con el secreto, me parece, en el libro. Es decir, hay una serie de guiños con personajes, con historias, con escenas, que pueden ser reconocidas por algunos lectores que están vinculados con esos escenarios, qué sé yo. Por ejemplo, hay escenarios que tienen que ver con la ciudad de Tucumán, otros escenarios que tienen que ver con la ciudad de Mar del Plata, algunos cuentos están situados en Buenos Aires. Y esos lectores que pueden reconocer esos escenarios, pueden encontrar que las situaciones que ocurren en los cuentos situados en esos escenarios tienen algún elemento que puede ser misterioso, o que puede estar vinculado con el secreto, ¿no? O con algo que no se conoce del todo. Entonces, esta idea del juego a partir de lo misterioso o de lo secreto está presente, creo yo, en todo el libro. Y eso es algo que a mí me divierte como autor. Y tengo la idea de que puede ser divertido para otros que comparten estas mismas estrategias o estas mismas ideas, ¿no?
Totalmente de Fabián, acuerdo. Mira, como lectora, perdón, lo último, ya no digo nada más. Como lectora, te digo que sí, estos juegos que abrís son muy, pero muy interesantes, entretenidos y realmente transportan en las emociones de cada Ujú. escena, de cada personaje incluso. Bueno, muchas gracias. Fabián, Sí, Sí, Miguel. adelante, Miguel. sí, mira, a propósito de lo que decía Milena, yo había estado reflexionando sobre la carta que recibiste de aquella mujer que tomó muy Sí, al pie de la letra lo que decías, tanto que ella consideraba, es muy probable que ella haya considerado que haya sido una sí, biografía que trataba de ajustarse a la vida de aquel personaje. sí. Justamente creo que el hecho de construir ficción sobre vidas reales, y como decían recién, un relato dentro de un relato y dentro de otro relato, lleva posiblemente a algunos lectores a confundir en qué escenario está ubicado en un momento determinado del relato. Y justamente creo que lo que decía Milena, el seleccionar el lector, uno no puede seleccionar el lector, uno puede imaginar lectores, pero no los puede seleccionar. Una vez que el libro salió a la calle, puede leerlo cualquiera y si tiene puntos de interés, como evidentemente lo debe haber tenido para esa señora que te escribió la carta, ella evidentemente no estaba preparada para esa literatura, sino posiblemente para la Ujú. literatura realista, no para la ficción. Sí, es muy probable que se produjo ahí un cortocircuito, digamos, un desencuentro, ¿no? Entre ella como lectora y el texto. Borges decía que si un texto aburre o no entretiene o no divierte o no produce el efecto deseado, bueno, ese libro ya va a encontrar su lector, ¿no? En ese sentido era optimista Borges, ¿no? Decía, cada libro encuentra su lector. Bueno, uno también puede pensar que así como uno tiene la intención, como me preguntaba Belena, de encontrar ese lector que yo imagino, no en particular, sino este lector que juega, ¿no? Si no encuentro ese lector, bueno, ya vendrá. Debo decir que el libro ha tenido sus lectores, quiere decir, ¿no? Y con eso Sí. me quedo muy contento. Igualmente Evidentemente ella, un libro, sí, un libro es un tiro al azar, ¿no es sí, cierto? Es claro. decir, en la Sí, mayoría de los casos es decir, no en la mayoría de los casos, sino que tiene una posibilidad de ser un tiro al azar, porque hay mucha gente que lo va a leer, no posiblemente porque le interese la historia de Berg, sino posiblemente porque vio la figura de aquel personaje, lo vio mencionado, aquel personaje, al gordo, ¿no es cierto? sí, Entonces tiene interés en ese personaje, ¿no? En particular, claro. porque Sí, no te ha criticado el libro, te ha criticado lo que vos dijiste de ese personaje sí, sí, específicamente, ¿no? así es, así es. Eso nada más. Gracias. Gracias, Miguel. Bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos digamos, o sea, una especie de corolario, de despedida de, de todo esto. Si nos podías, eh, si nos podrías leer otro poco más. Yo, una cosa que he sacado después digamos, de la introducción que hace el mismo Edgardo H. Berg, lo que, lo que has escrito tú como para introducir este libro como inscripción, ¿no? Sí, Y
en el cual explicas el tema de la ficción y la realidad, y la frase con la cual terminas ese texto: lo único que no me interesa es la verdad. La verdad lo pudre todo. Como, o sea, ahí prácticamente ya estás indicando en qué sentido puede ser leído este libro, ¿no? Y si uno busca la verdad, como posiblemente esa señora buscó, digamos, de tratar de que no mancharas una verdad que era de ella, que puede ser verdad, que posiblemente lo estés haciendo, le estés manchando ese personaje, pero digamos, aquí lo que interesa más que nada es la ficción y no la realidad. O sea, la verdad pasa a un segundo plano, ¿no? Sí, y es cierto que esto no lo dije en ninguna entrevista, en ninguna conversación, pero sí es cierto que yo la tuve presente a esa lectora, porque esa lectora leyó el cuento antes de que saliera el libro, y la tuve presente a la hora de pensar esta idea de la verdad. Pero no solamente porque tenía que, digamos, quería destacar esta idea de que el texto es un libro de ficción, sino porque además quería enfatizar la idea de juego. Me parece que quería recuperar la asociación entre literatura y juego, que es una asociación elemental. Me parece que no hay que dejarle la idea de entretenimiento a los sujetos o a las personas que dilapidan la idea de entretenimiento tan fácilmente, asociándola a un show espectacular, ¿no? Más mediático. Me parece que nosotros cuando leemos también nos entretenemos, en el mejor sentido del término, en el sentido del juego, de lo lúdico, ¿no? Tenemos un momento de placer asociado al juego. Entonces, a mí me parece que a veces cuando nosotros perdemos de vista esta idea del juego asociada a la lectura, me parece que nos perdemos de un placer muy grande. A todos nos pasó que hablamos con niños y que cuando esos niños están jugando y a uno los interrumpe en el juego y les dice, pero esto que estás diciendo es así, y ellos te dicen, pero a mí me dijeron mis hijos, pero papá, esto es un juego, como diciendo, no interrumpas, estamos en un universo, que es nuestro universo, que tiene que ver con el juego, y acá las cosas funcionan de esta manera. Y esta idea del juego, donde las reglas dentro del juego funcionan, y que digamos, son momentos en los que uno se separa de alguna manera de la realidad cotidiana, es decir, el juego como una instancia de elaboración, de fascinación, digamos, de una instancia de fascinación, yo la asocio directamente con la literatura. La literatura, al menos la que a mí me interesa, está vinculada con esta idea de suspensión momentánea de la realidad y de la posibilidad del ingreso hacia esa zona donde nos permitimos libremente disfrutar de esto que nosotros estamos compartiendo en ese momento cuando leemos un cuento. Y creemos todo lo que dice en ese cuento, pero sin importar si eso que dice nos da una verdad o no. Y por eso escribí eso que escribí en la inscripción. No porque no me interese la verdad como persona de carne y hueso, sino porque me parece que la literatura, la verdad puede arruinar realmente ese juego literario. Gracias por tu explicación. Bueno, si quieres, si puedes leernos algo breve como despedida, Bueno, te voy a lo leer. agradecería. Sí, bueno. Voy a leer el comienzo de un cuento que se llama Documento encontrado en un sótano, que es el último cuento del libro. En uno de los viajes de Edgardo H. Berg a Tucumán, me confió un documento sin firma sobre la posibilidad de un congreso patrio realizado en Ibatín en 1816. Según deja constancia el texto utópico y según la propia interpretación de Berg, la idea propuesta en el documento, además de incitadora, confiere realidad futura a la capital primera, esa ciudad que quedó bajo el barro en los albores del país. Entusiasmado con el hallazgo, Edgardo, perspicaz y enfático,
Me dijo que las postulaciones ucrónicas ayudan a pensar los intereses en juego en la construcción del pasado. Claramente, me dijo esa tarde en la vereda de una confitería, estos documentos nos abren la puerta a la imaginación y nos sacan del tedio. Imagínate qué hubiera ocurrido si los terribles astronautas no hubieran llegado a la Luna. Dijo eso y se quitó la campera, como si en ese gesto se cifrara un peso que se quitaba de encima. No quiso hablar de la dueña de la casona y tampoco reveló el decorado ni los costosos muebles que vio el día anterior en una visita orquestada y crepuscular. ¿Cómo se contactó la mujer X con Edgardo? Nunca lo supe ni lo sabré. Él solo me dijo que la mujer, orgullosa de su prosapia, había tenido un vínculo amoroso con un alto funcionario que quería mantener en secreto la idea de la conspiración. La lectura que hacía el político sin nombre sostenía que alguien había escrito el documento y lo había escondido en el sótano, con el objetivo de quitar valor a las grandes empresas que habían llevado adelante los indiscutibles héroes de la política provincial. Mencionó algunos nombres: Mitre, Avellaneda, Roca, la familia Pose, solo para destacar que todos ellos quedarían en ridículo si la historia hubiera ocurrido de otra manera. ¿Qué hubiera pasado?, dijo Edgardo en voz alta, quizás citando de forma velada a la mujer incógnita, que le invitó un té en el verde amplio de la ciudad jardín. ¿Qué hubiera pasado si todo lo que suponemos como real no fuera lo único que existe y existiera una dimensión paralela en la que ocurren los hechos que tan siquiera son imaginados por alguien, como lo imaginado por el autor fatídico de este documento hallado en un sótano? Yo me quedé tieso ante la formulación subjuntiva y lo dejé seguir. Luego pensé, pero no lo dije, que el político desconocido, el amante de la mujer incógnita, tenía una visión paranoica de la historia y que eso no le hace nada bien a la realidad, pero que es perfecta para la ficción. Edgardo se quedó un ratito ensimismado, metido en su perspectiva de los hechos. Era claro que el hallazgo del documento le había hecho confirmar algo que él pensaba. La historia no es otra cosa que el relato que nos contamos para sentirnos mejor. Idealizamos el pasado con el propósito de aumentar la esperanza, nada más. En un instante, como si volviera de ese pasado paralelo, Edgardo dijo que la ciudad es una trampa, o puede ser una trampa. Imagino, dijo, a la ciudad como un campo minado. Un día una cofradía decide producir documentos falsos y comunicados estrafalarios con el objetivo de crear una versión paralela del pasado. ¿Con qué objetivo? Claramente busca desestabilizar el orden presente. ¿No es ese el objetivo de la política? Edgardo especuló un rato más y luego se quedó en pausa. Para descansar los ojos, nos fuimos a un bar que estaba más cerca del cerro. Él bebió una cerveza y yo tomé un jugo de naranja mientras veíamos cómo algunos arriesgados se lanzaban al cielo en los multicolores parapentes de Loma Bola. Cuando volvimos al hotel, Edgardo conjeturó que podía haber documentos diseminados en el trazado completo de la ciudad, documentos perdidos, colocados en múltiples sótanos y en sitios impensados, con la misión de alterar el curso de los hechos. Dijo que una estrategia genial sería lograr que el presidente hable todo el tiempo según la lógica de la ficción y que embotado no distinga lo que dice de lo que sucede o de lo que sucedió en la realidad. ¿Qué sucedería si la ficción se mete? ¿Qué sucedería si la ficción se mete y llena el corazón de los ciudadanos y se convierte en el centro de la ciudad? La ciudad es como un plano de mis humillaciones y fracasos, empecé a decir, y Edgardo Ufano se rió. Copio a continuación el documento que encontró Edgardo H. Berg en el sótano húmedo de una casona de Yerbabuena. Este es el fragmento inicial del cuento y luego viene el documento que encontró Edgardo. Acá les dejo con la incógnita, para los que no leyeron el cuento, de qué dice ese documento, a propósito de esa realidad del pasado de la que están hablando. Muy bien. Fabián, muchísimas gracias por tu lectura
vuelvo a preguntar a los oyentes si es que alguno tiene intención de hacer una última pregunta, algún comentario sobre esta lectura. Y de por sí quisiera aprovechar la oportunidad. Veo que hay mucha gente que seguramente viene de, o sea, nuevos oyentes. Invitarlos, si tienen interés a futuro de estar en contacto con nosotros. Nosotros desde Colonia cumplimos más de 18 años divulgando literatura hispanoamericana, y es nuestra tertulia se llama Tertulia Literaria El Ambulante, porque pasaron muchísimos años en tener un lugar fijo en el cual nosotros podíamos establecer nuestras reuniones, y ahora por cuestiones del destino volvemos a ser ambulantes, porque el lugar físico donde nos estamos encontrando se ha dado paso al avance de la modernidad, y lo van a echar abajo y van a poder construir un edificio grande ahí en ese lugar, y nosotros seguimos ambulando. Quien tenga interés puede contactarse con nosotros dejando su email, y nosotros en forma regular les estaríamos enviando las próximas fechas con las próximas tertulias a las cuales ustedes están invitados a asistir. Muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere hacer su comentario ahora, su pregunta, aprovechen esta oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos queda solamente despedir a Fabián, agradecer a los presentes de haber venido, y agradecer a Fabián de habernos leído de su libro, y esperemos volver a vernos en algún otro momento. Hasta una próxima, y que pasen buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Carlos y Miriam, por esta invitación. Ha sido un placer participar de la tertulia, y además con ese pasado ya que tienen frondoso de 18 años, que van de un lugar a otro, como dijiste. Muchísimas gracias por todo. La pasé muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti. Bueno, gracias buenas a tardes, los que estuvieron. adiós. Hasta una Muchas próxima. Adiós, gracias. adiós. Adiós. Gracias, adiós, adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós.